Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo A2, el cual está conformado por Cindy Ramírez, Carlos Marroquín, su servidor Marco Mu, Edilma Ramírez y Jefferson Jiménez. En esta ocasión les estaremos hablando de la sección 10 de NIF para pymes, que trata de políticas, estimaciones y errores contables. El alcance de esta sección es proporcionarnos una guía para la selección y aplicación de políticas para la preparación de estados financieros, así como también para tratar las estimaciones contables y bien corregir los errores de periodos anteriores. La selección y aplicación de políticas contables. Como bien sabemos, las políticas contables son convenios, reglas, procedimientos establecidos por una entidad para la elaboración de los estados financieros. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares. Cambios en las políticas. Una entidad cambiará una política contable solo si es requerido por cambios en esta sección, o bien si los estados financieros suministren información fiable o más relevante de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera de la entidad. Aplicación de los cambios en políticas contables. Una entidad contabilizará los cambios de la política contable según: primero, procedente de un cambio en los requerimientos de esta sección de acuerdo con las disposiciones transitorias. Segundo, una entidad haya elegido seguir la NIC 39 en lugar de seguir la sección 11 y la sección 12. Todo otro cambio de política contable se realizará de forma retroactiva. Aplicación retroactiva. La entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Y cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico, la entidad debe aplicar la nueva política contable a los importes en libros de los activos y los pasivos al principio del primer periodo para que pueda ser practicable la aplicación retroactiva. Información a revelar sobre un cambio en la política contable. Cuando una modificación a esta norma tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, esto puede tener un efecto en futuros periodos y la entidad debe revelar la naturaleza del cambio en la política contable, el importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados y una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados B o C no sea practicable. Cambios en las estimaciones contables. Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos. Y también los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Y cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en la estimación contable. Información a revelar sobre un cambio en una estimación. La entidad debe revelar la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Y si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o sobre más periodos futuros, la entidad debe revelar las estimaciones. Correcciones de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos. Y estas correcciones surgen de no emplear o de no utilizar la información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse y cuando podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido o tenido en cuenta en la elaboración y la presentación de aquellos estados financieros. A continuación veremos la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Alcance de esta norma. Esta sección aplica al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: ventas de bienes, prestación de servicios,
Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. El uso de parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. Acuerdos de arrendamiento. Dividendos y otros ingresos que surjan las inversiones de contabilización por método de participación. La sección 23 en su párrafo 3 nos habla de la medición de los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida, en este caso sería el efectivo, o por recibir, bien podrían ser los derechos por cobro o cuentas por cobrar. A este valor se le deben sustraer cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. Pago diferido. La retribución de los ingresos puede ser recibida en la mayoría de los casos en efectivo o equivalentes de efectivo, pero pueden surgir negociaciones donde al cliente se le otorgue un plazo por el pago donde el valor a recibir de la contraprestación sea inferior a las condiciones normales del mercado. En estos casos se deberá hacer el cálculo del descuento en los flujos de efectivo a recibir utilizando una tasa de interés imputada a la actualización. Intercambio de bienes o servicios. No se reconoce como ingreso si el intercambio de bienes es con servicios similares o la transacción carece de sustancia comercial. Se reconoce como ingreso si el intercambio de bienes es con servicios diferentes o si la transacción tiene sustento comercial. Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de esta sección por separado a cada transacción. Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia de esta. Por ejemplo, podríamos decir cuando una única transacción cuando el precio de venta de un producto incluye un importe identificable por servicios posteriores. Y por el contrario, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de forma que el efecto comercial logrado no puede ser entendido sin referencia al conjunto completo de la transacción. Por ejemplo, en esto se daría en una venta de bienes al mismo tiempo que tomen un acuerdo por separado para recomprar a esos bienes de una fecha posterior con los que se niega el efecto sustantivo de la transacción. Venta de bienes. Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones. El inciso A nos dice de que el comprador transfiere los riesgos y ventajas de todo tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. El inciso B nos dice que la entidad no conserva para ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes en el grado usualmente asociado con la propiedad ni retiene el control. En el inciso C nos dice el importe de ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. El inciso D sería que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados a la transacción. Y en el inciso E nos dice que los costos incurridos o por incurrir en la relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. Prestación de los servicios. Este puede ser estimado con fiabilidad y reconocido por referencia al grado de la terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. Debe de cumplir con toda y cada una de las siguientes condiciones. A, que sería que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. El B, que sería que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a la transacción. El C, que el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa pueda ser medido con fiabilidad. Y el D, que serían los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla puedan medirse con fiabilidad. Los contratos de construcción. Estos se reconocen como ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados al contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos. Pueden estimarse con fiabilidad y se toma como referencia el grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa. Continuamos con la sección 23, método del porcentaje de terminación. Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias, ya sea por prestación de servicios o por contratos de construcción. La entidad deberá determinar el grado de terminación de una transacción o de un contrato utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo que ha sido ejecutado.
Dentro de los métodos posibles se incluyen A. La proporción de los costos incurridos en el trabajo en relación con los costos totales. B. Inspecciones del trabajo ejecutado. Y C. La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. La entidad reconocerá como activo todos los costos relacionados con actividades futuras, como materiales o pagos anticipados, cuya recuperación sea probable, y como gasto, las recuperaciones no probables, pérdidas esperadas y los importes incobrables. Intereses, regalías y dividendos. Los intereses, regalías y dividendos que se producen del uso por terceros de activos de la entidad se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias cuando a. sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, b. cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad, y deberá reconocerlos de acuerdo con las siguientes bases. Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo, las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o devengo, y los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Información a revelar sobre los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad deberá revelar a. las políticas contables que hayan sido adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Estas incluirán los métodos utilizados para la determinación del porcentaje de terminación. Y b. el importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos procedentes de ventas de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno y cualquier otro tipo de ingreso que sea significativo. Para los ingresos procedentes de contratos de construcción, la información a revelar es la siguiente. A. El importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato que se hayan reconocido en el periodo. Los métodos utilizados para determinar la porción del ingreso de actividades ordinarias. Y C. Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso. Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias. Como referencia legal tomamos el decreto 10-2012, que nos hace referencia en el artículo 14 de dos regímenes a utilizar. Inciso A. Régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. En este régimen se restan los gastos y costos y rentas exentas de las rentas brutas y a la diferencia. Es decir, va orientado a gravar solo las ganancias y lo hará con un ISR del 25%. El pago del impuesto y en este régimen se realizará cada 3 meses. Para hacerlo se tienen los primeros 10 días del mes de cada trimestre. Inciso B. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. A diferencia del régimen anterior, este no se les resta los costos y gastos a la renta bruta. Esto significa que, a diferencia del anterior, no se centra en las ganancias, sino en la totalidad de los ingresos. En comprensión, el porcentaje del ISR es del 5% por ingresos inferiores a 30,000 mensuales a un importe fijo de 150,000 o más. Un 7% sobre el exento del 30,000 quetzales se paga una vez al mes.